es precisamente el momento de recibir al autor del libro La victoria contra el miedo, la campaña del plebiscito de 1980. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Está con nosotros Marcel Lermit, el periodista, investigador, escritor. Hola Marcel, buen día y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Bueno, vamos arriba, Marcel. Lo primero me parece que es lo primero y consiste en preguntarte por qué rumbiaste para ahí, por qué sentiste que lo ocurrido 40 años atrás, hoy precisamente se cumplen, merecía un libro y este libro en particular. Bueno, a ver, es una investigación, ¿no? Yo trabajo en comunicación política y en campañas electorales, ¿no? Fundamentalmente estoy más especializado en campañas electorales en general, sobre todo he trabajado más en el exterior que en Uruguay. Chile, Dominicana, Francia, España. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Acá yo veo que hay una elección, en realidad más de una, pero hay una elección en el año 80 que se da en un contexto no democrático, en plena dictadura. Y esa misma campaña tiene determinadas características que son dignas de estudio, ¿no? Uno cuando hace una campaña... Sí. En sí mismas esas características. Claro. ¿No? A ver, uno cuando hace una campaña se tienen que cumplir determinadas características para que la campaña sea exitosa. Una planificación estratégica adecuada, por ejemplo. Acá la gente del no tenía ninguna manera, no había chance de hacer una planificación estratégica. Bueno, entonces uno dice, bueno, habrían voceros o candidatos importantes en la campaña. En este caso no habían candidatos porque había un plebiscito, pero uno puede pensar los voceros. Bueno, los voceros importantes o los destacados o los habilitados estaban exiliados, presos, clandestinos. Incluso en el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz habían sido asesinados. Entonces no había voceros habilitados y tuvieron que surgir nuevos voceros. Entonces uno dice, bueno, está bien, quizás los medios de comunicación apoyaron y facilitaron hacer llegar el mensaje hacia la ciudadanía. Y cuando uno ve, los medios de comunicación estaban todos a favor del sí, sin ser honrosas excepciones, como era el caso de La Plaza en Las Piedras. La revista de los hermanos Carámbula. Exactamente, creada por Felisberto Carámbula el padre. Opinar, que recién lo mencionaba uno de tus oyentes, claro. Que lo había sido fundado por Enrique Tarrigo. Por supuesto. En el mismo año 80, con motivo del plebiscito seguramente, y la semana del día. O sea, el día tenía un suplemento que era la semana que estaba por el no, pero el diario en sí no estaba por el no. Entonces uno dice, bueno, pero entonces con todos estos elementos en contra, ¿cómo se puede hacer para ganar una elección? Y me permito, elección en sentido simbólico porque, quiero decir, no se elegían gobernantes, ¿no? Exacto, es un plebiscito. Hay otro aspecto que me parece interesante y es que desde la perspectiva económica, ese no era un momento al que Uruguay necesariamente le estaba yendo mal, ¿no? Exacto. Como que podría ser una especie de aliciente a que se transformara en una especie de voto castigo, porque al Uruguay, que de pronto ya en el 82, con la tablita, claro, es diferente. Eso pudo darte una mirada un poco más intensa, ¿no? Exacto. Hay varias teorías del voto, entre ellas el voto economicista, que se llama, que es la persona que vota porque le está yendo mal económicamente. Sí, de hecho, vos citás a un autor a propósito de las razones del voto. Sí, ¿no? sí, las razones vale. que explican. Claro, pero esa idea, yo recuerdo que Botinelli cuenta 2x3 acá, que son tantas y tan difíciles de predecir o definir las razones por las cuales alguien vota algo o no vota otra cosa, que de verdad es una tarea es una tarea muy difícil y hay múltiples teorías del voto, ¿no? Yo creo que no funciona una sola. Si funcionara una sola sería muy fácil decir, bueno, hagamos esta fórmula para ganar una elección. Claro. O sea, se cruzan entre sí las distintas teorías y cada elección tiene su coyuntura particular, ¿no? Entonces está bien lo de las teorías del voto, hay que tomarlas en cuenta, pero no funcionan a rajatabla. En el libro
hay un prólogo de Rafael Piñeiro, el doctor en ciencia política, columnista además de esta casa, que dice, entre muchos otros valiosos conceptos, este libro nos recuerda que la política pertenece a la gente, a la que se organiza y a la que resiste individualmente, que aún en las peores condiciones surgen los brotes de resistencia entre las pequeñas grietas del cemento de la represión, que quienes vivieron en libertad o quienes saben de su existencia siempre van a buscar por todos los medios posibles y aún poniendo en riesgo su vida, luchar contra la tiranía. Que a pesar de todo nos buscamos, aún en nuestras diferencias y en función de nuestras posibilidades para luchar. Que esa lucha y esa victoria es de todos y todas quienes en diferentes posiciones y desde diferentes lugares encontraron la complicidad para asestar el golpe a Goliat. Como el libro de Marshall Ganz, el libro de Marcel Lermitz, no solo nos explica, sino que nos recuerda por qué a veces gana David, ¿no? Yo me quedé un poco impactado porque justo yo estaba leyendo este libro, en un momento me salgo del tema un segundo. Sí, sí. Porque además vos pertenecés al staff de la revista Túnel. Es verdad. Entonces, el vaso comunicante entre muchas de las cosas que pasan en el planeta y el fútbol, hay algunos que los tenemos siempre a mano, ¿verdad? Para entender, para explicar. A veces incluso se nos va la mano un poco también. Es parte de nuestro ADN. Es parte de nuestro ADN, ¿no? Preguntale a Radi, que nos hablaba de Bolivia y la altura de La Paz, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando murió Maradona, podría decir cuando muere Maradona, porque uno tiene la sensación que esto todavía está, entre comillas, por dilucidarse. No la muerte, por supuesto, pero viste que hay como una permanente... Es el nacimiento del mito, quizás. En ese contexto, yo señalaba, porque bueno, formo parte de esa generación, Marcel. Vos creo que también, ¿no? Sí, la generación Maradona. Yo tengo 47 años, claro, o sea, vi Maradona lo viste a pleno. Esplendor, sí. Con mi amigo Rómulo Martínez Cherlo, sin saberlo, porque no nos conocíamos en aquella época, incluso nosotros lo vimos acá en el juvenil del 79. Lo recordamos, la forma en que él no sé, porque siempre estuvo como más lúcido en ese aspecto, pero yo que era un gordito gil, quizás lo sigo siendo, pero era onda, me salía un poco el antiporteño, todavía en esa época, después lo superé, por supuesto, ¿no? Sí. Y venía Menotti con su pucho y su traje y su pelo largo, pintún, como todo porteño, y había sido campeón del mundo el año anterior. Es verdad. Mundial al que nosotros nos fuimos eliminados por Venezuela y Bolivia. Es verdad también. Mucha cosa junta, ¿no? Sí, muy duro. Y estos salen campeones. Yo podría aprovechar a meter acá en el medio de contrabando y decir, además, el campeonato organizado por la dictadura y lo desaparecido. No. En el pensamiento de ese niño eso no corría, no estaba en el balance del análisis. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. No quiero hacer demagogia y usarlo ahora porque no estaba en el radar. No estaba en el radar. Porque nosotros también, hay que recordarlo, es una cosa que a veces se olvida. Vivíamos en dictadura. Entonces, no había ni siquiera voces que dijeran este mundial, y si las voces existían eran muy en lo doméstico, muy internas, muy familiares y obviamente no públicas, Eran tenues. Apenas. Lo que quiero decir es que Maradona, cuando murió, yo hice una reflexión, la hice al aire, que además de todo lo que significó, Maradona fue el que nos volvió a recordar que el fútbol es el deporte más consumido por el planeta. Le iba a poner un adjetivo más maravilloso y eso, pero no quiero enemistarme con gente que entiende que es el básquet o el cricket o el box. No. ¿Pero por qué? Porque el fútbol es el único deporte, el único, en donde cada tanto David le gana a Goliat. Es tal cual. Por eso, cuando yo leí el libro y había hecho esas formas de vencer siempre. Claro. Creo que el maestro Tavares nos enseñó mucho de eso. Bueno, justamente.
Entonces a mí me significó una conmoción, exagero la palabra, una vibración muy fuerte, arrancar a leer el libro, justo que en estos días, porque una vez confirmada que ya te iba a invitar, lo había empezado a leer antes, en realidad, cuando apenas me lo trajo Pedro, y que yo había pensado en Maradona desde ese lugar, y Rafael, que es un amigo, había comentado los de Goliat y David, usando la misma imagen bíblica, ¿no? Donde el débil es capaz de vencer es capaz de vencer al fuerte. Y acá es obvio que fue el más débil de los Davids, ¿no? Y el más fuerte de los Goliat, por todo lo que acabas de enumerar vos, ¿no? Sí, exacto, pero fíjate que se da una cosa que es muy interesante, que es el colectivo, ¿no? Yo una de las cosas que descubría con esta investigación es la importancia de los anónimos, la importancia de la hormiguita que hace su trabajo día a día. Y acá lo que pasa, hay una frase de Monedero que a mí me gusta muchísimo, que dice que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva y se llama política. Y acá hubo mucho de eso. Acá hubo mucho de política desde lo más llano. Desde militantes, político partidario sí, del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio, pero también militantes sociales, de las iglesias, de los sindicatos que estaban ilegalizados, bueno, incluso de la FEU. A algunos tú entrevistaste en el libro, sí. o citás documentos o reflexiones de ellos, ¿no? Es decir, no solo recorres el espinel político partidario, en el sentido histórico uruguayo, tan valioso. Sí, claro. Sino también de otros actores, constructores de la política también desde ese lugar, ¿no? Sí. Lo importante era que estuvieran todas las voces representadas. Que las únicas voces que me costó que estuvieran representadas fueron las del sí, increíblemente. Bueno. Que conseguí un testimonio directo, actual, pero prácticamente parece que nadie hubiera votado el sí cuando más del 40% de la población terminó votando por esa opción, ¿no? Sí. Lo que no quiere decir, ojo con esto también, que todo aquel que votara al sí sea una persona pro dictadura. Porque dentro del mensaje que se emitía se decía de que aquellos que votaban la opción sí estaban tomando el camino más corto para volver a la democracia. O sea, el que votó el sí no significa, no podemos decir, era un fascista, era una persona que estaba con la dictadura. No. De acuerdo. No necesariamente. De acuerdo, me parece muy justo esto porque generando ciertos comportamientos anacrónicos, a veces emitimos, incluso para desvalorizar, yo lo he visto por gente que votó el no, que se refiere a este acontecimiento como bueno, pero mirá que en 40%, 4 de cada 10 estaban con los milicos, ¿no? Y siempre, justamente por lo que empezaste a decir tú, más temprano, que los partidos, que el poder, que los medios, que la cárcel, que el exilio, que la muerte en algunos casos, que el silenciamiento ilegal, pero vigente, ¿no? Claro. Bueno, era lógico suponer que esas desventajas pudieran a personas con vocación democrática, espíritu democrático, o que recién estaban asomando su pico, rompiendo apenas el cascarón, pudieran verse afectadas en su buena fe, ¿no? Exacto, y te agrego el miedo, ¿no? El miedo imperante. Yo me encontré con algunas historias que hoy parecen cómicas, a ver, pero en su momento había que padecerlas, ¿no? Pero hubo gente que fue a votar con guantes, porque tenía miedo de dejar las huellas dactilares en el sobre y que se dieran cuenta que había votado por el no. Entonces, si alguien votó con guantes es porque había gente que tenía miedo de que supieran que estaba votando. Y también que había sistemas sofisticadísimos de cámaras y... sí, una especie de sensores adentro de las urnas que cuando uno tiraba el voto por la ranura, se iba a leer e iban a identificar qué era lo que votaba cada uno. Entonces había muchos rumores de ese estilo que incluso valió de parte de, al menos del Día, algún artículo diciendo que estaba garantizado el voto secreto, que la gente no se preocupara que iba a haber voto secreto, pero la gente dudaba, tenía miedo. A ver si lo encuentro, lo que vos también pusiste con mucho acierto, un artículo de Gabriel García Márquez. Es cierto, sí. Y que leyéndolo, me parece que es vigente que nos hagamos esta pregunta. ¿Y por qué
¿Por qué los militares uruguayos fueron preguntones? Aludiendo a la frase que Franco aparentemente le habría dicho a De Gaulle, ¿no? Cuando puso a los franceses a consideración su propia permanencia. Y los franceses mandan ese mensaje: tú, muy bien y muy bueno para la guerra, pero este ya no es tu momento, ¿no? Y Franco, en aquella caricatura de un dibujante español, en la otra posición: macho, acá no hay que hacer ningún tipo de consulta, ¿no? Claro, no, sí, pero acá, fíjate, cuando... ¿Por qué los militares uruguayos la hacen? En forma inmediata, el golpe de Estado ya se anuncia la nueva Constitución. Es Bordaberry el que ya está anunciando que va a haber una nueva Constitución. En la década del 70, principios de la década del 70, inmediatamente después del golpe, en el año 73. Ya ahí ya se dice que es necesario reformar la Constitución para el nuevo tiempo que estaba viviendo Uruguay. Entonces ahí empieza el proceso de escritura de esta nueva Carta Magna, que lleva prácticamente hasta el 27 de octubre de 1980. El proyecto se entrega un mes antes de las elecciones, lo cual no da el tiempo ni siquiera a que nadie pudiera estudiarlo y saber realmente los contenidos. Pero ¿no? eso porque se les escapó la tortuga, otra vez citando a Maradona, o porque en realidad formaba parte de un proyecto estratégico. Tirémoslo sobre la fecha para que no haya tanta discusión. Es difícil de saberlo. Yo creo de que se le escapó la tortuga, porque si prestás atención en el proyecto que se envía, por ejemplo, se olvidan de decir cómo se aprueba la Constitución, y unos días antes tienen que sacar un decreto diciendo cómo se iba a aprobar la Constitución. No se sabía si era mayoría simple, si era algún tipo de mayoría calificada, especiales, no se sabía. Entonces tenía errores, el proyecto tenía errores. El hecho de tener errores significa que muchas cosas fueron escritas a las apuradas y sin mirar. Apresuramientos, digamos. Exacto. Entre ellos de que es fundamental, ¿no? Hacer un plebiscito y que la gente no sepa cómo se aprueba o cómo no se aprueba la reforma. Y acá no estaba. Hay un asunto que, a propósito del tema, bueno, pero aún así, ¿cuál era la necesidad? Era cumplir con ese cronograma. Eso y a ver, legitimar la dictadura, Damián, ¿no? La dictadura necesitaba determinada legitimación. Y esta Carta Magna, primero, legitimaba a la dictadura, iba de la mano del cronograma que estaba proponiendo la dictadura, un cronograma hacia una salida democrática, decían, pero era una salida bastante tutelada por la dictadura, y eso se tenía que hacer a través de un proyecto de estas características, no había duda. Una de las cosas que siempre he escuchado cuando se procura analizar las razones de la victoria del no, la derrota del sí, por ende, es que le erraron los militares, iba a decir, los militares y los civiles que contribuyeron al armado del texto, en sostener la posibilidad, la figura del candidato único, de un solo candidato a la presidencia. Que eso fue como, no, te estás yendo demasiado, ¿no? Incluso generando ese discurso anticomunismo, ¿no? Que tanto como un punto, como un vaso comunicante. Pero es Cuba la que tiene un solo candidato. Son los países socialistas totalitarios los que proponen eso. Entonces se supone que venís a derrotarlos, ¿no? Es verdad. Es el tema del candidato único, creo que es el elemento más importante, o que por lo menos que genera mayor debate sobre el contenido del proyecto constitucional, ¿no? Lo que proponía el texto era un candidato único que tenía que tener el aval de la dictadura, pero candidato no el candidato único que estamos acostumbrados a ver hoy, único, un candidato por partido, sino un solo candidato. La gente tenía la posibilidad de votar a un candidato o no votarlo. O sea, siempre iba a ser electo esa persona. Pero yo creo que, si bien eso genera determinados ruidos, la mayoría de gente no seguía el hilo de qué era el contenido de la Constitución. Recién hablábamos de qué había votado la gente, si era el tema económico, el tema de lo que decían los partidos. Bueno, yo creo que los contenidos exactos de la reforma no es lo que termina votando la gente. La mayoría de la gente que termina votando no, que primero es un no a la dictadura más que un no al proyecto constitucional.
Es un no porque los partidos políticos uruguayos tienen un peso gigantesco. Mira, hablando de todo esto que estamos hablando del fútbol, yo no creo mucho en los uruguayismos, ¿no? Yo no creo que los uruguayos seamos unos tipos diferentes, no, somos exactamente igual a todo el mundo. Pero en el tema político, nosotros tenemos que tener en cuenta que los partidos políticos uruguayos son de los más viejos del mundo, ¿no? El Partido Colorado y el Partido Nacional son del año 1834, el Frente Amplio es del año 71, porque ya tenía 9 años. Y a pesar de haber estado ilegalizado la mayor parte de esos 9 años, porque fíjate, tiene 2 años de vida y a los 2 años de vida se ilegaliza y son 7 años, el Frente Amplio sigue existiendo y sigue funcionando en la clandestinidad desde el exterior. O sea, no es el mérito, no quiero resaltar el mérito del Frente Amplio, sino lo que quiero resaltar acá es la importancia que tienen los partidos políticos para los uruguayos. Es algo que tiene un peso gigantesco. Cuando tu partido te dice determinada cosa, generalmente el uruguayo tiende a escuchar al partido y a defenderlo. Es parte del ADN del uruguayo. Entonces, los partidos políticos uruguayos decían que había que votar que no, ¿no? Salvo excepciones. En el Partido Colorado el pachequismo estaba con el sí, en el Partido Nacional una parte del herrerismo estaba con el sí también, pero mayoritariamente... Gallinal, recuerdo, ¿no? Y Heber. Mayoritario y Heber, ¿qué Heber? Para que la gente no se confunda. El Heber padre. Ajá. Qué brutal. Lo de Heber, permíteme, porque además hay una referencia. Heber, que había sido víctima de un atentado, ¿no? Exacto. Que le terminó costando la vida a su propia esposa, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero volvamos a lo mismo que estábamos diciendo ayer. Eso no significa que fueran personas que apoyaran a la dictadura, ¿no? Sí. Lo decía justamente en ese sentido. Sí. Fíjate, terminan asesinando a su esposa porque tomó el vino envenenado. Exactamente. ¿Cierto? Vino envenenado que en realidad estaba dirigido a él. A él. Exactamente. ¿Verdad? Como a la calle Herrera. Y como a Carlos Julio, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Pero quiero decir, y aún así entendió que esto facilitaba el encuentro con la democracia, digamos, sí, ¿no? Creían que era el camino más rápido para llegar a la democracia, ¿no? Y después se vería quizás cómo cambiar la Constitución. Bien, estaba señalando que los partidos, con todo lo que significa, exacto, todos... En inmensa mayoría estaban en contra del proyecto. Estaban en contra, y eso era muy importante para el uruguayo, sobre todo para la persona, no el militante directamente, sí para el militante también. Pero lo que dijera, por ejemplo, Wilson, que uno dice Wilson estaba en el exterior. Sí, Wilson estaba en el exterior, pero grabó, en el caso del plebiscito del 80, grabó un cassette. Wilson grabó varios cassettes durante la dictadura que se repartieron. Ese cassette viajaba hasta el Uruguay. En Uruguay lo recogía Diego Valoliu en Sondor. En Sondor tenían esos equipos para grabar de a varios cassettes. Grababa varios cassettes en base al original. Esos cassettes se distribuían a 7, 8, 10 militantes. Esos 8, 10 militantes, vos que habrás pasado por eso de desgrabar en cassette, que era tortuoso, absolutamente tortuoso, tipeaban un cassette de 1 hora prácticamente. Eso se fotocopiaba, aquellos que eran funcionarios públicos generalmente fotocopiaban en sus trabajos a escondidas, y eso se repartía, lo que decía Wilson, ¿no? Entonces, el peso del líder, el peso del partido, pesaba muchísimo, muchísimo. A eso hay que sumarle el trabajo que decíamos de los militantes anónimos, ¿no? El trabajo que hizo la iglesia, no toda la iglesia, por supuesto, hubo parte de la iglesia que estaba con el sí, había una parte también de la iglesia que apoyó la dictadura, pero Perico Pérez Aguirre, por ejemplo, fue un baluarte por el no. Sí, claro. Y el mismo Partelli, Carlos Partelli también, fue un baluarte por el no. Claro. E instituciones como la CNT ilegalizaba, pero los trabajadores organizados seguían funcionando subterráneamente y hacían llegar el mensaje. Y yo creo que una de las cosas más gloriosas acá es la FEU también. Y cuando hablo de la FEU, sí la FEU estaba legalizada, la FEU clandestina, pero los estudiantes tienen, el joven tiene eso de que es creativo. Y las formas creativas que encontraron los jóvenes uruguayos para hacer llegar el mensaje es maravilloso realmente. Desde cooperativas de apuntes, para pasarse apuntes, y ahí se pasaban la información,
A las murgas estudiantiles. Las murgas estudiantiles, lo que hacían las murgas, las principales murgas las censuraban. La cultura estaba censurada, la cultura también tuvo un rol importantísimo, no quiero olvidarlo. Entonces se formaban murgas de estudiantes. ¿Y cómo me legalizas una murga de estudiantes? Es imposible. O sea, son 10, 15 gurises y ¿dónde van a cantar? No tienen tablados. Sí, pero te cantan en cada cumpleaños, en cada fiesta de amigos, y ahí se aprovechaba a pasar la información. O los campeonatos de fútbol que organizaba Bienestar Estudiantil, por ejemplo. Claro. Un campeonato de fútbol, sí. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Organizado por la autoridad, digamos. Exacto. Y entonces, ¿qué hacían? En los entretiempos, antes del partido, después del partido, se aprovechaba a pasar información, volantes, lo que fuera. Los estudiantes encontraron las 1001 maneras de hacer militancia por el no. Ahora vamos a una breve pausa y si te parece, vamos, porque me parece muy ordenado el libro en cómo está planteado desde, bueno, la campaña del sí, la campaña del no. Bueno, acabas de decir alguna de las herramientas que encontraba la campaña del no, pero también hubo algún acto público, ¿verdad? Claro. El acto del Cine Cordón, el de la Arizona, ¿estamos de acuerdo? Pero también cuando uno alude a esto, bueno, ¿y qué pasaba con la campaña del sí, no? ¿Qué pasaba con los spots? Aquel paisaje sonoro al que tanto nos acostumbramos, ¿no? De escucharlo permanentemente, que formaba parte de lo cotidiano. ¿Y qué pasó con el debate? El famoso debate. Sí, otro hito. ¿En qué medida? Porque siento que conforme pasa el tiempo del debate, hay veces se llega, estoy seguro que hasta los propios actores de ese debate lo cuestionarían esa mirada, a creer que la explicación del no solo hay que encontrarla en el debate, ¿no? Seguramente fue muy importante, ya lo vemos. Y después una pregunta que creo que nace, porque por un lado vos dijiste el rol de los medios de comunicación. Y cuando hablamos de medios de comunicación, bueno, los diarios que en aquella época tenían una importancia grande, los diarios estaban en líneas muy generales, los grandes diarios alineados con la dictadura, ¿no es cierto? Prácticamente todos, con distintos niveles. Ahí está. O en el mejor de los casos, no claramente alineados con la resistencia democrática. Exacto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasaba con los canales de televisión? Que además es donde los canales de televisión es lo que ve la inmensa mayoría de la gente. ¿Qué pasaba ahí? O citando a la directora de cine argentino, de eso no se habla, ¿no? ¿Y cómo se explica que entonces en un canal de televisión abierto haya ocurrido ese debate? Luce como curioso ante la hipótesis de que los canales eran funcionales al poder autoritario, ¿no? ¿Lo vemos luego de la pausa? Perfecto. Estamos conversando con el autor del libro, La victoria contra el miedo. ¿El libro está en librerías? Está en librerías o se consigue en la editorial en tunel@tunel.com.uy, se escribe ahí y te lo envían. La campaña del plebiscito de 1980, su autor, el periodista investigador Marcel Lermit, aquí en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Bueno, nos ponemos a conversar con Marcel y por suerte ustedes están bien acompañados porque está George Harrison, al que estamos escuchando. Bueno, hoy tenemos a Silvio Rodríguez y a George Harrison. ¿Cómo se lleva Marcel con la propuesta musical de hoy? Me encanta. ¿Cualquiera de los dos? Sí, distinta música, distintas épocas también, ¿no? Pero me encanta, me gustan mucho los Beatles, me encantan. Y Harrison creo que era de los personajes que pasó más desapercibido, el personaje que pasó más desapercibido e injustamente. Fue como el tapado, ¿no? Y que de Claro. pronto, incluso en su condición de artista individual, compositor, creador, bueno, hizo cosas muy interesantes, muy valiosas, Pero, ¿no? Sí, sin dudas. Y además una actitud, bueno, eso de estar solo, retirado, ¿no? Como una cosa muy atenta a su necesidad personal más que a cualquier otra cosa, ¿no? Sí, creo que los Beatles todos pasaron por una especie de retiro, ¿no? Cuando empezaron a acercarse más a la música hindú. Puede ser, sí.
Sí. Puede ser. Bueno, Marcel, te había dejado, previo a la tanda, algunas preguntas que nos cuentes, porque además el libro transita por eso, la campaña del sí, la campaña del no, el propio debate, y además justamente cómo se ata lo del debate tan importante con el rol de los medios de comunicación. Empecemos por atrás. ¿Qué pasaba con los medios de comunicación en general y los canales de televisión en particular? Bueno, los medios de comunicación prácticamente estaban todos con el sí, ¿no? Había excepciones. A mí me gusta recordar el peso que tenía en ese momento la prensa, ¿no? Cuando me refiero a los diarios y los semanarios. Lo escrito tenía un peso mucho más importante de lo que tiene hoy, ¿no? Uh-huh. En todas las casas llegaba, o en la mayoría de las casas, no quiero decir en todas, pero en la mayoría de las casas se compraba diarios, y en muchas incluso se compraban hasta 2 diarios. Entonces el peso del diario en las casas era muy importante. Dentro de los medios impresos, decíamos, por el no estaba La Plaza, de Felisberto Carámbula, en donde escribían Marcos. Con un alcance, me imagino, muy marginal, ¿no? ¿O no tanto? Mirá, esa es una excelente pregunta. La tirada no era grande. Era una revista que se hacía en Las Piedras, pero ¿qué pasaba? Se fotocopiaba muchísimo y habían muy buenas plumas, entre ellas la de Perico Pérez Aguirre, por ejemplo. Pero había mucha gente, escribía. Recordemos Luis Hierro Gambardella escribía en La Plaza. Claro. ¿No? El papá de Hierro López, ¿no? Exactamente. Bueno, en la recuperación democrática fue embajador uruguayo ante España. Cierto. Bueno, entonces estaba La Plaza, que yo creo que no se le prestó demasiada atención de parte del régimen, porque se decía eso mismo, decía un periodicucho de Las Piedras, sí. Y terminó cumpliendo un rol heroico. Ajá. Después estaba Opinar, que lo dirigía Tarigo, que era una de las grandes trincheras periodísticas por el no, en contra de la dictadura. Para mí, y supongo no fui el único, Opinar es la puerta de entrada a lo que podríamos llamar la política. Sí, seguramente para muchos. La puerta, como en mi casa no se hablaba de esos temas, en una casa politizada, fue alguien me comentó en el liceo, yo pasé por un kiosco. Bueno, otra cosa, ¿no? Que un gurí de 15 años, que nunca tenía un peso, no, porque éramos como muy todo pobres, gurí de 15 años. Pero además, en particular, sí, la plata la cortaban la moneda, me acuerdo, para el ómnibus, en fin. No, ahí tenía, para comprar los boletos, porque teníamos los boletos, ¿no? De Cuxa que íbamos a buscar, donde hoy está el shopping, en Nuevo Centro. Bueno, sin embargo, compré Opinar, porque a ver qué pasa ahí, a ver qué se dice ahí. Pero mirá que no lo digo para, ay, qué crack que era, sino como un hijo de esa época, ¿no? Es decir, para graficar la situación. Claro, que me imagino que lo que me habrá pasado a mí le habrá pasado a muchos. Es verdad. Bueno, después estaba La Semana del Día, el suplemento que salía los sábados, que ahí también era otra de las grandes trincheras. ¿Qué pasaba con la radio, por ejemplo? La radio, creo que el bastión más importante por el no fue La 30, con Germán Araujo a la cabeza, ¿no? Y dentro de los canales, básicamente, los canales tienen un peso diferente a los que estuvieron después. Hay que pensar que la televisión en esa época empezaba a media tarde, ¿no? Empezaba con una señal de ajuste, que todos los niños se paraban ahí adelante esperando a que empezara la TV educativa primero y después los dibujitos. Y después ya venía 1 o 2 comedias, el informativo, y no habían tantos programas periodísticos. No, periodísticos de hecho no había. Sí había un periodístico importante que era En Profundidad, en Canal 4. Y algunos otros espacios periodísticos, pero de peso realmente estaba En Profundidad, en Canal 4. Los canales estaban por el sí también, ¿no? Si bien no tenían el peso quizás que tenían los canales de hoy en día, y el peso editorial que tenían los diarios en general, una cosa que era el diario El País, por ejemplo, que era el sí duro, el sí puro y duro, y el apoyo editorial al régimen, los canales no tenían. Pero los informativos, los contenidos de los informativos, me imagino que serían buena parte eran contenidos de carácter más bien oficial u oficioso, ¿no? Exactamente. Entrevista que al general que era ministro no sé qué, al coronel que era secretario no sé cuánto, y ahí vamos, ¿no? Y por ahí vamos, y hay que tener en cuenta también que se vivía en una sociedad que tenía censura periodística, no se podía decir cualquier cosa, o sea, tampoco podemos castigar a los periodistas de la época. No, desde ya. O sea, los periodistas de la época muchas veces tenían que expresarse entre líneas. Y la sociedad tenía que leer entre líneas. Y eso generó una gimnasia también de que el periodista aprendió a escribir entre líneas, aprendió a mandar mensajes, y la sociedad aprendía a decodificar más rápidamente de lo explícito
que es hoy en día toda la información que se da entre medios y ciudadanía. Y en ese contexto, ¿cómo es posible que se haya concretado lo del debate, teniendo en cuenta la importancia que tuvo después? Bueno, el debate, se dice que hubo 3 debates, increíblemente. Uno anterior en Canal 12 y uno después viene el de Canal 4, que es el famoso, el que conocemos todos, y después uno posterior también en Canal 12. De los 2 de Canal 12, yo busqué por todos lados y no encontré registros. Sí encontré una persona que participó en uno de ellos, Eduardo Esteva, que participó incluso por el sí. Y hablé con Antonio Pipo, que estaba en Canal 12 en esa época, y me dijo que como debate en realidad no fue debate eso, sino primero que él no lo recuerda, y dice que si hubiera habido un debate real se acordaría, y consultados otros periodistas de Canal 12 también aseguran que no existieron esos debates, sino que deben haber sido programas periodísticos. Pero bueno, Sanguinetti dice en su libro de que fueron debates. Entonces ahí hay un punto a resolver hasta el día de hoy. El debate importante, el debate que marca, es el de Canal 4. Y ahí el que tiene un rol muy importante es el periodista Abedís Badañán, que fue uno de los propulsores de la idea, es el que plantea y el que hace la negociación entre la dirección del canal y los periodistas y Carlos Giacosa para que se lleve adelante ese debate, ¿no? Bueno, y Vanés Cayán, que además es padre de los directores de la radio, ¿no? De esta radio. Sí, de esta radio, y que tiene un rol importante también, es uno de los 2 que está en la mesa. Dos periodistas, Giacosa y Vanés Cayán, y después hay 2 promotores del proyecto y 2 personas que van en contra del proyecto, ¿no? Sí. Estamos hablando de Tarigo y Ponce Echeverry, en este caso. Y Volantini y Viana Reyes Viana Reyes, que era integrante del Consejo de Estado, ¿no? Sí, del Consejo de Estado, y es también en parte redactor, uno de los redactores del proyecto, pero es el personaje no peyorativamente, sino personaje, digamos, del debate que tiene, que menos expresa, que menos habla en el debate, que menos participación tiene. Pasa prácticamente desapercibido la Viana Reyes en el debate, ¿no? Creo que en el debate ahí se luce muchísimo. A mí personalmente me termina ganando Ponce Echeverry en el debate, que creo que es el que tiene las mejores salidas durante el debate, sin duda es Ponce Echeverry. Sobre todo la metáfora de los rinocerontes, creo que la gente que no conoce el debate sí sabe que en algún momento se mencionan los rinocerontes. No hay un consultor español que se llama Luis Arroyo, consultor del PSOE, que dice que las metáforas son asesinas en los debates. Uno cuando mete una buena metáfora en un debate tiene grandes posibilidades de generar la sensación que se gana el debate. Claro. Entonces acá Ponce Echeverry mete la metáfora de los rinocerontes, y es una metáfora que tiene múltiples lecturas, increíblemente, y que no creo que haya sido preparada, porque en esa época no son como los debates de hoy, ¿no? Hoy actualmente un debate, los políticos tienen determinada cantidad de coach, se preparan las frases, o sea, tiene poco de improvisar un debate hoy. Los debates de ese entonces, el debate de 1980 en Uruguay, seguramente no. O sea, la investigación, me confirmé con la investigación que ni siquiera había habido un encuentro Tarigo-Ponce Echeverry para afinar. Es más, te digo más, Ponce Echeverry llega tarde al debate, llega casi 1 hora tarde a la grabación. Y cuando le preguntan qué pasó, le dicen, lo que pasa es que anoche estuve de jarana, me acosté muy tarde, había estado tomando unos whiskies y salí, y bueno, me dormí. Y así arranca el debate, ¿no? Yo creo que eso se lo perdonan solo porque era Ponce Echeverry, ¿no? Que era una persona muy conservadora, una persona muy, muy de derecha, que tenía el respeto del régimen, que tenía el respeto por lo que pensaba, y fundamentalmente los testigos de la época me aseguran que el gran respeto que le tenían también era porque era un hombre muy rico económicamente. Ajá. Y entonces al ser rico le generaba un respeto muy importante por parte de la dictadura, y se podía dar algunas licencias en el mismo debate, como el tema de los rinocerontes. Bien. Lo cierto es que la sensación que quedó, es más, yo recuerdo algún testimonio del propio Tarigo en el que él Tarigo era medio calentón, ¿no? Sí, entonces claro, parece que se fue del estudio como algo molesto, en el sentido que se había sido injusto, no sé si con el tiempo, ¿no? Algo de eso. Tarigo se molesta en un principio cuando comienza el debate, porque Volantini,
que Volentini, si uno los mira, hay que mirar, el debate se puede ver en YouTube, cualquiera lo puede ver. Si uno mira desapasionado el debate y uno ve cómo trabaja Volentini el debate, es una persona que debate muy bien. Uh-huh. Comparado a cómo se miden hoy los debates, ¿no? Bueno, es la persona, mira cámaras, hace gestos, maneja el cuerpo, señala con su índice. Bueno, hay que recordar su doble condición de militar y abogado, ¿no? Exacto. Sí, un hombre muy nutrido por esas dos. Y hay que recordar que Volentini agarró cierto vientito en la camiseta y creyó que él podía ser un candidato, un actor político. De hecho, fue candidato a la presidencia, muere antes de la elección. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Bueno, y en el debate Volentini, creo que es en la primera intervención, o si no es en la primera, es en la segunda, Volentini habla largo, realmente habla muy largo, y Tarigo se empieza a dar cuenta que le están comiendo el tiempo, y Tarigo le empieza a hacer gestos a seguramente o a Banescayán o a Giacosa, no se ve bien eso, hasta que termina habiendo un rifirrafe diciendo, bueno, pero si usted va a hablar tanto rato, todos vamos a hablar al mismo tiempo. Y aparte lo que hacía Volentini también era que se iba mucho por las ramas. O sea, le preguntaban algo y hablaba de la importancia de las obras de la dictadura, y utilizaba la estrategia del miedo, ¿no? Lo que hace Volentini en el debate es utilizar la misma estrategia de la campaña en general del sí. Por un lado, una vertiente en donde habla de comunicación de gobierno, que es verdad lo que plantean, o sea, habla, por ejemplo, de Salto Grande, ¿saben? La importancia de las obras del gobierno, y por otro lado, la política del miedo, ¿no? Si ustedes no votan el sí, acá la cosa se puede complicar. Lo que se puede venir va a ser terrible, claro. Exactamente. Entonces, Volentini hace eso mismo. Por un lado, gobierno, comunicación de gobierno, y por otro lado, política de miedo. Y la anécdota a la que aludía el propio Tarigo era que, bueno, él terminó, porque él no había sido consciente de... Hay que recordar que el debate se grabó y se emitió después, ¿no es cierto? Sí, bajo un acuerdo de que no se podía editar el debate. Y como se dice ahora, un falso vivo, ¿no? Es decir, no se tocaba y... De todas maneras, si bien no se podía editar el debate, lo que hace el régimen cuando nota de que quizás le había ido bien al no, es poner un spot de comunicación del gobierno que es realmente largo, bastante largo, antes del debate. O sea, se hace primero, antes de comenzar el debate, Giacosa presenta un informe de coyuntura, en donde muestra las políticas del gobierno, qué era lo que pasaba, todo lo que es comunicación de gobierno. Exacto. Y él enojado, refunfuñando porque se había sentido víctima, cuenta que alguien de la policía o del ejército, no sé, alguien que no formaba parte de su grupo, medio cuando terminó le dijo, tranquilo doctor, les dieron como pa' tabaco. lo tranquilizaba diciéndole, déjese de protestar que igual ganaron, ¿no? Sí, pero vos sabés que yo creo que también es un poco discutible eso, ¿no? Hay algo que nosotros decimos que se llama las lentillas partidarias, ¿no? Uno cuando ve un debate generalmente siempre cree que ganó el candidato propio, ¿no? Yo veo y mi candidato siempre creo que ganó. Y acá sucedía algo similar, ¿no? Creo que el triunfo de Tarigo y de Ponce Echeverri en este debate pasa por otro lado. Creo que pasa por el hecho de que la gente vio a dos personas, claro, a dos demócratas que se animaron a sentar en la misma mesa que dos integrantes potentes del régimen y decir unas cuantas cosas en la cara. Y como hablábamos recién en términos futboleros, no arrugaron. Claro. O sea, entraron en la cancha y guapearon. Pero además me parece que, incluso leyendo el libro, ¿no? Que quedó claro que, mirá, podemos ganar o podemos perder. Ah, pero entonces se puede hablar. Exactamente. Entonces yo de pronto puedo decir algo en alguna cosa si se dijo en televisión, ¿no? Exactamente. Y ese es un asunto que terminó. ¿Cuánto antes de ese domingo se realizó el debate? Una semana antes aproximadamente. Y no hay forma de saber ni de medir qué era lo que decían las encuestas, porque la hipótesis de que los militares, digamos, se comieron la pastilla de las encuestas, se hacían, qué rigurosa, con qué métodos, en fin, todo eso. En ese momento existía solo una encuestadora en América Latina, que era Gallup. Gallup. ¿No? Gallup, eran dos Gallup, ¿no? Gallup Estados Unidos
y vendía la franquicia para América Latina, que era Gallup América Latina. O sea, Gallup América Latina no era Gallup Estados Unidos, sino que era una encuestadora que la manejaba Ferreira en Uruguay. O sea, se manejaba desde Uruguay, increíblemente. Gallup hace al menos 2 encuestas que le da que gana el sí. Ahora, visto hoy, esto no podemos decir que hayan sido fraguadas o que sean falsas esas encuestas. Vos imagínate que te tocan el timbre en la puerta de tu casa y te dicen, ¿cómo es tu nombre? Alejandro, edad tanto. ¿Qué vas a votar? Claro. O sea, era muy difícil que la gente dijera yo voto o no. Hay un porcentaje que seguramente dijo que votaría sí y finalmente votó no. De todas maneras, otra de las varias fuentes que de esta investigación me contaron que Gallup, como decía, Gallup trabajaba en Uruguay y trabajaba en el resto de América Latina. Hay una información que dice que los militares argentinos le avisaron a los militares uruguayos de que iba a ganar el no. Y cuando se los consulta de dónde sacan esa información, dicen que en base a encuestas. Ahora, si esa información es verdad, yo la rastreé en Argentina la información y no encontré la fuente en Argentina que me diga sí es verdad, sino que estamos ante una información dicha por fuentes. Si esa información es verdad, significa que Gallup le dio una información al régimen uruguayo y otra información diferente al régimen argentino. Ajá. Entonces, no es claro cómo jugaron las encuestas. ¿Y las campañas propiamente dichas, entonces? Bueno, la campaña propiamente dicha, había campaña oficial del sí. O sea, campaña oficial del no existía. No había forma, solo la convocatoria a los actos en avisos muy pequeñitos y nada más, ¿no? El sí tenía lo que es la vieja propaganda goebbeliana prácticamente de lo que son las campañas electorales, ¿no? Que era la utilización de herramientas propagandísticas como por ejemplo el cine, los afiches, televisión, radio, para utilizar para hacer llegar el mensaje electoral a la ciudadanía. Reposaba en la DINARP, ¿no? La DINARP era la que pasaba cuáles eran cuál deberían ser los mensajes de campaña, y después, bueno, desde profesionales de la comunicación eran los que desarrollaban esa campaña que iba por lo mismo que decíamos hoy, ¿no? O sea, por un lado, difusión de logros de gobierno de la dictadura, y por otro lado, el miedo, ¿no? Incluso hay afiches que son muy elocuentes, se pegaban afiches en las oficinas públicas, ¿no? Hay, por ejemplo, estaba la foto del Che Guevara y decía, usted sabe que este hombre entró al Uruguay con pasaporte uruguayo. Bueno, ese tipo o imágenes de atentados que habían hecho la guerrilla, y te mostraban eso y te decían, ¿usted quiere volver atrás? Sí, yo recuerdo mucho las imágenes esas, además las que tenían que ver con el pasado, con ese pasado tan doloroso y caótico, que eso podría ser un punto de coincidencia con el régimen, que eso fue la gran diferencia era por qué había ocurrido eso, ¿no? Exacto. En todo caso, pero lo interesante era que esas eran todas imágenes en blanco y negro, y las imágenes del presente a color eran imágenes de color, y con un color medio recién llegado, es decir, tenía como una gran connotación, ¿no? El color como lo bello, lo hermoso. Claro, el color en gráfico y en cine. Porque el color en televisión llega con el mundialito recién, que es en diciembre del 80. Pero los avisos en los diarios, los recuerdo. Los avisos en los diarios, con sí. Página partida. Avisos en diarios hay a color y hay blanco-negro también. Digamos, vos recordás los afiches seguramente. Los afiches, sí. Los afiches. Y recuerdo, es más, si me apurás, ahora no me acuerdo si están en el libro, como una niñita rubia. Claro, así, claro. Sí. Se utilizó mucho la imagen del niño para mostrar el Uruguay que venía. Vestida de escuela. Vestida de escolar, con la moña. Ahora, dicen los publicistas con los cuales pude conversar cuando realicé la investigación, que ese tipo de campaña también terminó generando un efecto adverso, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el efecto de saturación. El hecho de que todo el día te estuvieran diciendo algo llegó a un punto que la gente dijo, bueno, para, ya no me lo repitas más, ya no te estoy creyendo. Entonces, hubo también un efecto saturación desde la campaña del sí.
Y desde la campaña del no, o sea, fue una campaña clandestina, en donde se hacían volantes clandestinos. Pero tuvo un jingle, curiosamente, ¿no? Tuvo un jingle clandestino también que no se pudo, claro, no se podía utilizar en radio porque estaban censurados. Claro. Hubo un jingle en donde decía que los blancos, los colorados y los orientales, porque no hay que recordar que el Frente Amplio estaba prohibido, estaba proscripto, Sí. entonces eran los blancos, los colorados y los orientales votan por no, decía el jingle grabado también en Estudio Sondor, otro de los... Lo tengo... ¿Vos pensás que se puede escuchar? Sí, claro que sí. A ver, Diego, ayúdame, pues voy a rimar, voy a usar la técnica menos sofisticada que uno puede imaginar. Es simplemente arrimar una fuente de sonido al micrófono. A ver cómo... Los blancos todos se juntan de corazón y van a votar unidos, votando todos por no. Se juntan los colorados, se juntan de corazón y van a votar unidos, votando todos por no. Se juntan los orientales, se juntan de corazón y van a ser hombres libres, votando todos por no. Ahí lo tenés. Bueno, era un jingle clandestino que evidentemente no sonaba en las radios, pero bueno, se podía escuchar en algunas casas. Tengo un matiz con usted, compañero. Me parece que la alusión a los orientales refiere a la suma de... Puede ser, sí. No. Pero los orientales los englobaba a todos. Bueno, no, claro, pero algo así como... en esta estamos todos los orientales, ¿no? Sí. Me parece que no había una mirada hacia la izquierda. No, yo no digo que haya una mirada hacia la izquierda, sino que los frentamplistas estaban contemplados también en esos orientales. Claro. Sí, era la suma de todos los uruguayos. O sea, hay otro corte de este mismo en donde solo dice de los blancos, por ejemplo. Este es un corte que se hizo para englobar a todos los uruguayos, más allá del partido político que estuvieran. ¿Se ha hecho un estudio, se maneja o se conoce qué votaron los actores políticos, muchos de los cuales hoy día son protagonistas de nuestra escena y que en aquella época o bien ya eran actores políticos? Basta pensar en los Sanguinetti, en los Valle, ¿no es cierto? Exacto. O bien se transformaron en actores políticos conforme fue pasando el tiempo. Bueno, a ver, no se puede saber exactamente qué votaron porque el voto era secreto, ¿no? Bueno, sí, ¿qué han dicho al respecto, por lo menos? Sí, algunos de los actores políticos que tenemos actualmente fueron promotores del no y otros no tuvieron, por lo menos no salían en los medios de comunicación a hablar, ¿no? A mí me extrañó mucho, salió un informe en El Observador hace unos días en donde decían que el caso de Lacalle padre, que había sido uno de los grandes luchadores por el no. Yo no tengo dudas que haya sido votante del no, pero yo no encontré crónicas, por ejemplo, en donde él hablara, donde él fuera uno de los destacados del no. Ajá. ¿No? Como si de otros nombres como si en ese momento era, yo qué sé, Fernando Oliu, por ejemplo, era que Fernando Oliu incluso debería haber estado en el debate del plebiscito del 80. Fernando Oliu estaba en lugar de Ponce Echeverri. Lo que pasa es que los militares dicen, no, con este no. Claro. O sea, este no lo queremos, por más que no estaba proscrito, no lo queremos en el debate. Queremos otro. Hubo una especie de veto, entonces. Claro, un veto a Oliu. Bueno, está el caso de Sanguinetti, por ejemplo, sí era un actor destacado por el no. Incluso Sanguinetti tuvo una habilidad muy, muy grande para escribir un artículo, si no me equivoco, en El Día o en La Semana, valiéndose de que Sanguinetti estaba proscripto. Pero Pacheco, aunque parece poco creíble, también estaba proscripto, pero a Pacheco se lo dejaba opinar y se lo dejaba publicar lo que quisiera porque estaba por el sí.
Pero Pacheco en aquella época no era embajador. Sí, pero hace llegar un mensaje muy potente. Sí, lo recuerdo, a favor del sí. A favor del sí, que es prácticamente tapa de muchos diarios y sale en todos los medios de comunicación, sale incluso en televisión, ¿no? Sale la grabación que él manda, sale en televisión y se promociona. Entonces Sanguinetti aprovecha y hace un editorial diciendo que, bueno, que evidentemente los proscriptos podían hablar, él estaba escribiendo esa columna convocando a votar por el no. Yo recuerdo que algún tiempo después, no sé si en el marco de las elecciones del 82 o más tarde, no lo sé, cuando la gente empieza como a salir a la calle, a movilizarse, yo recuerdo que la noche del 82, de la selección interna, la gente está en la calle, sale a la calle. Yo era un gurí y estaba en la calle recuerdo los blancos tirando las listas al aire y que tenían la W, ¿no? La W de Wilson. Y ACF. ACF. No, ACF era la lista, porque además los militares, para evitar los viejos números, ponen listas, y en el caso de ACF le salió al revés, porque Adelante con Fe se transformó Adelante con Ferreira. Pero digamos que los organizadores ahí lo usaron ACF, bueno, Adelante con Fe, ¿no? Pero que estaba, me acuerdo que en esas listas estaba como un dibujito de dos manos que juntaban, que hacían la W con los... No era la W de Wilson, eran dos manos que simplemente ponían victoria, pero al juntarlas quedaban en la W, ¿no? En la W de Wilson. Que Wilson, en el marco de la dictadura, pasa a llamarse Wilson, porque Wilson antes era Ferreira Aldunate. Por supuesto. Lo de Wilson es posterior. Es hijo de la dictadura ese asunto. Pero y después yo me acuerdo que el gurí ese que yo era, pasé por la calle Colonia, donde Tarigo tenía un local, paso por ahí y Tarigo sale rodeado de gente, con gente que le gritaba, pero era un montón. Por la democracia, Tarigo, muchas gracias por la democracia. Y yo me la arrimé a Tarigo, que era como arrimarse a un Stones, ¿no? Me la arrimé y le dije... ¿De cosas me estoy acordando ahora? Lo agarré y le dije... doctor, si, algo así, porque estaba como en debate ya a esa altura, cuánto había que esperar, ¿no? Y yo qué sé, para recuperar la democracia, ponerle un par de años más, y un par de años más, lucía, para la gente que la estaba pasando muy mal, hay que recordar que había presos, claro, ¿no es cierto? Podía ser mucho. Y yo dije, bueno, entonces le comenté algo así como, bueno, quizás 2 años desde el punto de vista histórico no sea tanto. Y él me dijo, pero vamos a tratar que sea menos. Increíble. Bueno, pero así como las cuento yo, todo el mundo tendrá la suya, ¿no? Sí. Yo gurí de 15, bueno, ahí ya tenía 2 años más, 17 años. Gurí solo que estaba ahí a la vuelta, nada, sin... ¿Sabes qué? Una de las cosas que descubrí haciendo esta investigación, yo te lo decía hoy al principio, es la importancia de los anónimos y que cada uno de nosotros, bueno, en el caso mío yo era muy pequeño, yo tenía 7 años recién, pero todos tienen una historia que contar de lo que era el plebiscito del 80, sí, claro. Por mínima que sea, ¿no? Por mínima que sea. Y esto es un proceso que se gana con estas historias mínimas. Tal cual. Estas historias mínimas tienen una relevancia gigante en este proceso. Siempre recuerdo, venía en seguramente el 156 que me llevaba del centro a casa. Yo vivía cerca del cerca de la cancha de Peñarol, de las Acacias, para ese lado. Y me acuerdo en General Flores, mirá, qué curioso, a la altura del cuartel de Blandengues, a esa altura... Chimborazo. No, Chimborazo es mucho más adelante. Pasando Propio es una parada. La primera parada pasando Propios. Chimborazo ya es un poco más adelante, ya como quien dice, cerca del hipódromo, un poco antes, ¿no? Me acuerdo que baja una persona, en el momento que baja, yo estaba cerca de la puerta de la del medio, la de bajar, ¿no? Estaba ahí parado, y baja una persona, y cuando baja la persona que pisa la vereda, deja el ómnibus, dice, ¡arriba el no, eh! Y gente del ómnibus dice, sí, vamos arriba. Se escucharon como unas vocecitas así sueltas. Casi como una puesta en escena perfecta.
¿Me seguís? Sí. Y eso Perfecto. no estuvo ni organizado, ni armado, ni nada. Un tipo no se animaba a decirlo en el ómnibus, solo cuando bajó del ómnibus se animó a decirlo, casi cuando el ómnibus arranca por él. Pero gente que quedaba en el ómnibus respondió, como, vámonos, no. Bueno, ese tipo de historias está plagado el Uruguay. Y yo llegué a casa y dije, mamá, papá, miren lo que pasó. Y yo me sentía que había contribuido me sentía Varela, Valle Ordóñez a la vez, Arabia, y nadie más, porque otra cosa, en aquella época, para las personas que no veníamos con formación, familia vinculadas a la izquierda, las figuras como Sereñi y eso eran nombres raros, no estaban tan presentes claro. en la consideración pública. Y claro, tampoco tenían acceso a la prensa, estaban presos, estaban exiliados. Claro, después más o menos ahí muy era, difícil. porque ya se empiezan a animar y los demócratas de verdad de cada partido decían, no puede ser que el general Seguir esté preso, todas esas cosas, ¿no? Pero esa construcción fue, como en el libro queda, creo que es el gran aporte, se fue generando como día a día, ¿no? Como una acumulación de... Sí. Mencionabas también el día de la elección del 82. El día de la elección del 80, después del triunfo del no fue como la del 82 que vos decías que tiraban... No, porque ya la gente se había animado, claro, en el 82. La del 80 fue una tensa calma, claro, y de mucho silencio, ¿no? Cuenta Germán Araujo de que ellos llegan a los datos antes de que llegue el régimen por un sistema que inventaron, que yo creo que es el primer sistema de boca de urna que se hizo en el Uruguay. Y Germán Araujo manda otro mensaje entre líneas, como los que se mandaban habitualmente en esas épocas, en donde dice de que, bueno, que se ha dado un paso importante hacia la democracia, que ya tienen los resultados, que es un día importante, y le pide a la gente que no salga a festejar. Entonces, estaba todo dicho, ya claro, la gente ya sabía que había ganado. Si no salgas a festejar es porque hay algo para festejar. Exactamente. Claro. Bueno, yo te agradezco mucho, te deseo mucho éxito, Marcel. Tenés que viajar ahora porque en estas consultorías que a veces haces. Debería haber estado en Chile. Ahí está en el proceso eleccionario chileno, pero están aeropuertos cerrados. El tema de la pandemia me tiene. ¿El proceso chileno vinculado a la Constitución, digamos? Constitución. Ayer se celebraron elecciones internas de los partidos. O sea, mira, esta es una cosa súper interesante y déjame resumirte la importancia de lo que es el plebiscito del 80. El 11 de septiembre de 1980 en Chile se hace un plebiscito de similares características al uruguayo, pero con otro proyecto, en donde gana el sí. Ayer en Chile se estaban haciendo elecciones para elegir candidatos a gobernador de las regiones, ¿no? Es la primera vez en la historia que Chile va a elegir sus gobernadores. O sea, imaginemos que sería la primera vez en la historia que nosotros digamos intendentes, claro. Exacto. En la Constitución chilena hasta el día de hoy, que ellos cargan aún con la Constitución de Pinochet, hasta el día de hoy, los gobernadores son elegidos por el presidente a dedo. Claro. Bueno, en fin. No, lo curioso es que durante mucho tiempo nos hicieron creer que en Chile estaba todo fenómeno. El modelo chileno. Lo decían un día sí, otro también. Y ahora, hace ratazo que de Chile los que hablaban están todos callados. Bueno, gracias, Marcel. ¿De cuántas veces han escrito tu apellido? Oh, yo tenía trauma de chico, ya no quería ni explicar ni cómo se decía ni cómo se... ¿Pero Lermit está bien o...? Lermit está bien, sí, es Lermit. ¿Pero cómo te han dicho históricamente? Lermite, Lermit, claro, claro. De todas las formas. No, y la H esa en el medio, anda a saber... La H en el medio complica a todo el mundo la escritura. Sí. Y con una T seguramente muchas veces, ¿no? Sí, con una T todo doble el tiempo. Doble E seguramente te habrán puesto también. alguna vez. Yo me daba cuenta cuando estaba en el liceo, cuando llegaba mi nombre, porque iban leyendo la lista, y cuando había una pausa muy larga era porque venía yo. Claro, porque el profe está tratando de no errarle. Exacto. Bueno, gracias, Marcel. Tanda. Lermit. Muchas gracias por todo. Autor de la campaña del plebiscito de 1980, La victoria contra el miedo, de Ediciones Túnel.
Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.